que no lo iba a hacer, es el diputado que ahora tenemos en línea, Pablo Servi. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Gabriel ¿Qué tal? Schulz lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, diputado. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual no dieron quórum ustedes? En principio porque entendíamos que es una movida, una actitud de alguna manera de ir en contra del gobierno, querer condicionar a un gobierno modificando la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia y sobre todo con los dictámenes que había que condicionan desde ahora al gobierno actual e inclusive con los decretos ya dictados, ¿no? Así que entendíamos que con un gobierno que tiene pocos legisladores querer aplicarlo esto, y cuando el kirchnerismo, que fue quien de alguna manera promulgó esta ley en el 2006, hoy quiera modificarla para condicionar a un gobierno que, como bien decía antes, tiene una dificultad, una debilidad en lo parlamentario. Entendemos que es una medida que tiende a desestabilizar al gobierno. Ahora, usted dice esto de la debilidad del gobierno en el Parlamento, sin embargo, con la incorporación de, yo le voy a decir, no le voy a faltar respeto, los radicales con peluca, como le dicen a usted y a sus compañeros, al PRO ya es un gobierno que tiene una importante cantidad de diputados, casi le diría incondicionales, ¿no? Sí, pero eso daría para sostener un veto, ¿no? No es una mayoría que permita aprobar o modificar leyes. Entonces, de alguna manera se había querido formar una mayoría, un quórum para poder modificarlo y también para voltear un decreto que autoriza al gobierno nacional de alguna manera a poder refinanciar las deudas, que es uno de los temas una voz de la bomba de tiempo que dejó el kirchnerismo, ¿no? Con grandes vencimientos del 2025, 2026 de deuda que de alguna manera lo que se quiere hacer es poder refinanciarlas y bueno, si se caía este decreto es algo que ha tenido en su momento, tuvo el ministro Guzmán, tuvo el Macri en su gobierno y hoy se lo querían negar a un gobierno como este, ¿no? ¿No se podía reformular la ley como para hacerlo a partir del 2027? Y es ¿O del 25? Inclusive lo hemos hablado con el gobierno nacional, ellos entienden que no es buena la ley de decretos de urgencia, pero sí que el timing es hoy, básicamente, y a pesar de que el resultado de la última elección fue muy contundente, en que una gran mayoría quería el cambio, hoy dejaba en manos del Senado, que históricamente ha tenido mayoría el peronismo y el kirchnerismo en el Senado, y con la posibilidad de que una sola Cámara volteara los decretos de necesidad de urgencia, y en este caso, hasta que no haya un recambio, que una posibilidad de nuevas elecciones, que se pueda reconfigurar las mayorías, tiene el kirchnerismo una posibilidad, o tendría el kirchnerismo en la mano la posibilidad de correr o de jugar con la suerte de los decretos. Diputado, usted es uno de los llamados héroes en su momento, ¿no? Tan polémico que fue esto. Y luego salió en un sitio, La Política Online, que usted había, esto se lo digo, no es una apreciación mía, le estoy transmitiendo lo que decía, que usted había intercambiado su voto a favor del veto porque le aseguraron que Lucila Crexel iba a la UNESCO y que usted, como es el suplente, iba a ir al Senado. ¿Esto es cierto? Sí, miren, para que se dé esa situación, el pliego tiene que pasar por el Senado y lo definirían los mismos senadores o aquellos que están criticando. O sea que en todo caso tendrían que ser ellos los que aprueben el pliego. Así que eso es algo que, la posibilidad del Senado es algo que ya venía antes de la ley bases, inclusive una posibilidad de que la senadora quisiera tomar otro rumbo, pero difícilmente, o sea, que es algo que viene de antes y que va a tener que pasar por el Senado, donde va a necesitar una mayoría, que justamente son muchos de los que están diciendo que esto es algún tipo de arreglo, así que ahí van a tener la oportunidad de expresarlo y de definirlo si es que llega a ser tratado eso, ¿no? Diputado Servi, con respecto a lo que viene en adelante, ¿se podría decir que ustedes van a votar con el gobierno todo lo que el gobierno proponga o hay algunas cosas en las que se opondría? Porque hasta ahora no parecen tener ninguna diferencia a pesar de no ser del mismo partido. Hemos planteado algunas diferencias, en principio inclusive se lo hemos manifestado cuando hemos tenido la oportunidad de estar casi una hora y media con el presidente, que las formas nos generan ruido, sobre todo las formas de tratar y algunas cuestiones. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a sostener aquello que haga el equilibrio fiscal y a la institucionalidad, ¿no? Esto que decía hoy, no dimos quórum, estamos dispuestos a votar en contra o sostener el veto
en el caso de los DNU, porque entendemos que es querer condicionar o querer afectar a un gobierno con herramientas o sacándole herramientas que la han tenido los gobiernos anteriores. En todo caso, como bien decías antes, se puede plantear que para adelante se puede implementar, pero entendíamos que eso iba contra la gobernabilidad, así como lo que hace al equilibrio fiscal. En otros temas que hagan la institucionalidad, o si vemos que hay un ataque o medidas que van en contra de eso, algunas cuestiones que tengamos que marcarlo, lo vamos a hacer, y como lo hemos venido haciendo anteriormente. Yo hoy le decía a la diputada Propato más temprano que por qué no quitan en la discusión del DNU para el 21, para el jueves que viene, y van derecho al otro tema que se iba a debatir hoy, que es el de la deuda. En ese caso, ¿ustedes qué harían? En principio es el mismo criterio, ¿no? Entendemos que también es una forma de querer condicionar, porque como decía, Guzmán dispuso una herramienta de este tipo y la tuvo Macri en su gobierno, y de hecho en los gobiernos provinciales uno ve que hay mecanismos similares para poder renegociar las deudas o de tener cierto margen de maniobra el Ejecutivo a la hora de refinanciar las deudas, que como bien decía, toda la fiesta o el plan platita de Massa ha dejado sembrado de vencimientos tanto el 2025 como el 2026, y sería importante poder refinanciarlo, así que en ese caso nosotros no iríamos en contra para voltear ese decreto. Ok, y le pregunto a usted como productor agropecuario también, que lo es antes que diputado, ¿no? Es su profesión o su oficio, esta situación en la cual se encuentra de que la producción no es una de las prioridades de este gobierno, sino lo financiero. ¿Eso a usted no le hace en ningún momento ningún ruido con respecto a su actividad primordial? Sí, por supuesto, y lo hemos planteado en algún momento, inclusive cuando en la ley base se trajo la propuesta de aumentar retenciones, fuimos los que más nos opusimos, inclusive más que algunas entidades del agro, porque había un compromiso de este gobierno, de la plataforma de gobierno, de no aumentar retenciones, así que se lo hicimos saber, y por supuesto que es uno de los temas que nos preocupa. Yo estuve en Brasil hace poco con varias instituciones del agro, invitado por una ONG que trabaja en temas legislativos, y estamos viendo que la agenda se puede avanzar en la agenda. Inclusive hay un compromiso del presidente de la Nación en el discurso de la rural de trabajar sobre la amortización anticipada de bienes, sobre el reintegro, el saldo técnico de IVA, es otro tema que se está planteando en el RIDA, pero también el stock ganadero, que es un tema cuando normalmente los novillos acá en Argentina se recrían 2 años. Hoy el productor al año tiene que ver cuántos kilos ganó y pagar ganancias sobre esos kilos ganados, siendo que los vende un año después, y eso tiene un costo financiero alto. Esas cuestiones, hubo un compromiso en la rural del presidente, y entendemos que se debería poder avanzar en ese sentido con el sector agropecuario, que son 2 o 3 medidas que impactan y fuertemente y transversalmente a todas las actividades, ¿no? Las economías regionales y aquellas más extensivas de la pampa húmeda, así que en ese sentido estamos también pidiendo que se pueda avanzar en esta situación. Diputado Servi, le quiero hacer una consulta a Jorge Chamorro. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bueno, le hablo a un hombre de la producción y a un hombre radical. Me cuesta entender cómo ustedes pueden aprobar que el ministro Caputo pueda renegociar ahora nuevamente deudas con peores plazos, con más tasas y con tal vez más capital en algo leonino para el país, cuando él mismo fue el que generó la deuda, porque como usted dice, el plan platita de Massa que existió, pero no nos olvidemos que este gobierno con el carry trade ha aumentado la deuda en pesos trasladada a dólares en más de 80.000 millones de dólares, por la timba financiera que este mismo gobierno produce, y que Caputo fue el responsable de la deuda con el FMI en 45.000 millones, que es lo que hay que negociar ahora cuando venza el acuerdo de facilidades extendida. No me explico cómo se puede justificar semejante dislate para el país que nos tiene a todos en un cepo tremendo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Sí, esas cifras corren por su cuenta, digamos. No, son las oficiales. Los 45.000 millones fueron cambio de tasa, inclusive se cambió la tasa, y después, durante el gobierno de Alberto Fernández, acá en el Congreso, inclusive tuvimos que acompañar, porque el kirchnerismo no quería acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se tomó más deuda porque la tasa era conveniente con respecto a la deuda que tenía el país. Así que básicamente lo que se hizo con el Fondo Monetario es canjear deuda y bajar la tasa. Entonces, pero, en ese sentido, perdón, Pablo, pero discúlpeme, porque si no
para defender lo que uno dice ante la audiencia, ahora ya lo dejo para que usted se expida, pero vamos a datos concretos. La deuda de 45.000 millones, que originalmente era de 57.000, Caputo la genera porque se fuma toda la deuda del mercado secundario por más de 100.000 millones de dólares. El mercado secundario en marzo del 2018 le dice no hay un peso más para la Argentina y tiene que salir con la pelela a pedirle al Fondo Monetario que lo salve porque si no se caía el gobierno de Mauricio Macri. Esta es la realidad objetiva, tal es así que la Oficina Independiente de Evaluación del Fondo Monetario consideró, además de la Auditoría General de la Nación, que es totalmente irregular ese endeudamiento de Caputo Macri. Eso es lo que estamos ahora teniendo que pagar, que este mismo gobierno va a tener que renegociar porque los próximos 4 o 5 años hay que pagar esos 45.000 millones de dólares. Es indefendible esto, Pablo. Pero por lo que vos decías, fue canjear deuda. El Fondo Monetario cubrió la otra deuda que tenía el país, digamos, ¿no? Y básicamente ahí hubo un cambio de la otra deuda, la deuda de 45.000 millones fue un pedido de Macri a Donald Trump, que Mauricio Carone dijo nunca más le vamos a prestar a la Argentina. Fue un pedido de pago de favor a Mauricio Macri para que pueda ser reelecto y ganar las elecciones. Ahí no hubo ninguna necesidad de pedir ese dinero, de ninguna manera. Bueno, eso corre por tu cuenta, ¿no? Lo dijo Mauricio. Y lo hemos visto en su momento cuando analizamos el Fondo Monetario, como te digo, incluso cuando el kirchnerismo pide que se refinancie con el Fondo Monetario, termina tomando más deuda de la que había porque justamente la tasa era conveniente con respecto a la que estaba tomando en otros ámbitos. Pero cuando el kirchnerismo pidió... No, en realidad Guzmán fue. No, Guzmán tuvo que renegociar la deuda que le dejó Macri. Tuvo que ver cómo hacía para pagarla y hizo ese acuerdo que por 3 años no se pagó nada, que vence ahora. Por supuesto, Guzmán habrá hecho... es discutible, es parte del kirchnerismo, rechazó el acuerdo de Guzmán. El kirchnerismo no lo aprobó, Máximo Kirchner renunció a la presidencia. Pero como te digo, se tomó más deuda de la que había que cubrir, o sea, porque era conveniente de la tasa, o sea... pero que es un canje de... Básicamente lo que fue en ese momento fue un canje de deuda, canje de tasa con menor tasa. Sí, pero eso, Pablo, fue a consecuencia... El kirchnerismo, como te decía, vos, si Guzmán no se hacen cargo de los ministros que tiene en ese momento el gobierno es otro tema, pero básicamente, y como te digo, al ser más baja la tasa que cobraba el Fondo Monetario Internacional, terminan tomando más deuda de la que tenían que cubrir cuando se votó acá en el Congreso, que incluso... por eso te hablo de la gobernabilidad, que no es solamente con este gobierno que el radicalismo ha modado, en su momento también cuando el kirchnerismo le votaba en contra la refinanciación del fondo, hubiéramos estado en default, que hubiera sido muy grave para el país, así como si en su momento cuando tuvimos que salir a apoyar los 5 radicales, que hubiera tenido 2/3, o sea, no hubiera tenido 2/3 para voltear el veto presidencial, esos 2/3 también hubiera sido lo que necesitan para juicio político, hubiera sido muy grave para los mercados, lo que entiendo yo, y como bien hablado, yo vengo del sector productivo, ya hace 2 años que estoy ocupando un cargo público, pero por ahí mi lógica y mi razonamiento también vinculado a la economía y a lo que hace el movimiento, a la lectura que harían los mercados, y en ese sentido entiendo que en su momento dimos de alguna manera, a pesar de que el mismo kirchnerismo, el mismo oficialismo se votaba en contra, dimos gobernabilidad y entendíamos que el default era muy grave para el país, es que ahora también tomamos una decisión en función de que podamos salir adelante, que podamos consolidar los cambios que se viene haciendo en el país, y que entendemos que la economía empieza a dar signos de reactivación, y justamente eso es lo que está molestando sobre todo al kirchnerismo, que no tolera estar en el llano, y sobre todo que no están en el poder. Diputado Servi, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. El diputado Pablo Servi de la Unión Cívica.